de la comunión con Dios Padre, porque niegan la resurrección hasta la muerte. Dicen que no murió, que se desmayó. Pero hermanos, hay un certificado de defunción, así le vamos a llamar. Usted sabe lo que es un certificado de defunción. Es un comprobante legal que afirma la muerte de alguien. Y nuestro Señor Jesucristo también. Hay un certificado de defunción, y esos certificados de defunción son los soldados. Sí, aquellos soldados que estuvieron todo el tiempo que duró desde que fue azotado nuestro Señor Jesucristo, desde que ellos se burlaron, desde que ellos le tejieron la corona de espinas, cuando lo desangraron totalmente y lo desfiguraron, que no tenía apariencia humana, y lo llevaron al monte del Calvario. Ellos fueron testigos cuando nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu, que hasta hubo un gran terremoto, hubo una oscuridad por 3 horas, que hasta un centurión dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y muchos testigos volvieron del monte de la crucifixión, dice la palabra de Dios, golpeándose en el pecho por lo que ellos habían hecho. Habían crucificado al autor de la vida, al Mesías, al que es inocente y el que tomó nuestros pecados. De tal manera que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ellos eran los testigos, el certificado de defunción, que Jesucristo realmente murió por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios aquí que ya estaba a punto de oscurecer e iba a entrar el día de reposo. Y había un hombre llamado José de Arimatea, que fue discípulo también en secreto, pero era miembro del concilio, miembro del Sanedrín, que nunca estuvo de acuerdo la forma en que nuestro Señor Jesucristo fue tratado, cómo injustamente le levantaron calumnias, y él en secreto esperaba el reino de Dios, conocedor de las Escrituras, sabía que era el Hijo de Dios. Y como nuestro Señor Jesucristo ya había entregado el Espíritu, ya había consumado la redención, ya había dicho: consumado es. Y entregó el Espíritu. Todos aquellos que lo estaban viendo, los soldados principalmente, que se encargaron y que estuvieron todo el tiempo que duró la crucifixión, ellos lo vieron morir. De tal manera que José de Arimatea es usado por Dios Padre. Ya no estaban allí los discípulos, ya no estaban allí los que le seguían, los ciegos que sanó, los leprosos que limpió, todos aquellos que él les había hecho un bien. No había nadie. Los apóstoles se escandalizaron
se encarga del funeral de su Hijo amado. Y como es soberano, y para Él no hay nada difícil, y como Creador tiene el poder de hacer conforme a sus atributos para dar cumplimiento a sus planes, se encarga del cuerpo de su Hijo amado y mueve a José de Arimatea, un hombre rico, para que se cumpliera la palabra, la profecía de que Jesucristo iba a hacer su sepultura con los ricos. Iba a ocupar una sepultura nueva y labrada a mano de un hombre rico llamado José de Arimatea. José de Arimatea es movido por el Espíritu de Dios para entrar osadamente a Pilato y pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque ese cuerpo tenía que estar en el sepulcro por 3 días y por 3 noches. Porque el Espíritu de Jesucristo ya andaba en las profundas, en el profundo Hades, en el mundo invisible. El único quien podía entrar y salir de allí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que derrota a la muerte y que tiene ahora la llave del infierno. Y después volvería a su cuerpo glorificado. Dios Padre lo resucitaría de entre los muertos. Por eso se encarga el Padre del cuerpo de su Hijo. Y José de Arimatea dice que cuando fue a Pilato, dice en el versículo 44 de Marcos capítulo 15, dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y dice el 45, informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Pero cuando dio el cuerpo a José, dice Juan, el evangelista, allá en el capítulo 19, dice que él vio que el centurión, para asegurarse de su muerte, para que se cumpliera conforme a las Escrituras, fue atravesado por una lanza en su costado. Y Juan vio que salió agua y sangre, porque el corazón de nuestro Señor Jesucristo explotó a causa del horrible sufrimiento que tuvo en esa muerte más cruel, más vil, para esclavos, para criminales, para gente de lo más bajo. Él fue hasta lo más bajo por nosotros, por nuestro pecado. Porque el infierno es real, porque la condenación es real, porque el sufrimiento es real. Así que José de Arimatea, Pilato supo que Cristo murió. Esas teorías críticas y malignas son para estorbar a las almas que vienen al camino de la salvación y para poner duda de la salvación, de lo que cree la iglesia, de que Cristo Jesús solamente se desmayó y cuando estuvo en su sepulcro, Él se levantó, pero no estaba muerto. Mentiras del diablo, mentiras de las tinieblas. Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Le dio el golpe mortal,
la herida mortal en la cabeza a la serpiente antigua, la serpiente maldita. Y allí muchos dicen que Jesucristo no fue sepultado porque quieren negar la resurrección. La teoría falsa que niega la resurrección de Jesucristo, diciendo que no había una tumba que era desconocida, que Jesucristo no fue colocado en un sepulcro, sino que fue echado a una fosa común. Que porque en aquel tiempo el imperio romano a todos los crucificados, a todos los criminales, a todos los malhechores, a toda gente de lo más bajo que es crucificado, no eran dignos de ser sepultados y que eran echados a una fosa común. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba profetizado que su sepultura la ocuparía, la sepultura iba a ser sepultado entre los ricos. Isaías 53. Y vamos a ver con las escrituras que en realidad hubo testigos